Una nube de polvo se levantaba en el camino desolado mientras el sol quemaba la piel como si quisiera arrancar el alma. Una mujer caminaba sola, con los labios partidos, la ropa hecha jirones y un par de zapatos que ya no eran más que pedazos de cuero colgando de sus pies heridos. Se llamaba Clara, y había sido maestra en un pequeño pueblo de frontera. Su vida entera la había dedicado a los niños, a enseñarles a leer, a escribir, a soñar más allá de las montañas y del polvo del desierto. Pero la sequía había arrasado con las cosechas, la gente había huido buscando tierras menos crueles, y con ellos se habían ido los pocos niños que todavía llenaban su aula. Sin salario, sin casa y sin familia que la amparara, se quedó sola, con un corazón lleno de amor para dar, pero con el estómago vacío. La miseria no fue lo que más le dolió. Lo que realmente le arrancaba lágrimas era haber visto a los pequeños irse, llevándose con ellos los cuadernos a medio llenar, las promesas de un futuro distinto. Entonces tomó una decisión imposible. Caminaría más de 100 millas hasta la ciudad más cercana, donde había oído rumores de que se necesitaban maestros en una nueva escuela. No tenía dinero para un caballo, ni provisiones, pero sí una fe obstinada que le susurraba que debía intentarlo. Y así partió con un pedazo de pan duro y una botella medio llena de agua. Los primeros días avanzó con paso firme, aferrada a los recuerdos de sus alumnos. Cada nombre era como una chispa que la mantenía en movimiento. Por Rosa, que quería ser doctora, murmuraba. Por Miguel, que soñaba con construir puentes. Pero pronto el pan se acabó y el agua se evaporó bajo el calor despiadado. Clara comenzó a tambalearse, sus rodillas temblaban, y su mente se llenaba de visiones de rostros que ya no estaban. El desierto no perdona, y ella lo sabía. A veces caía de rodillas y se arrastraba hasta levantarse de nuevo. El viento le arrancaba lágrimas secas y la tierra le quemaba la garganta. Pasaron los días y una noche, bajo un cielo repleto de estrellas indiferentes, se desplomó en la arena. Podía sentir que su cuerpo ya no respondía, pero aún así susurró como si alguien pudiera escucharla: Dios, no me dejes morir aquí, no antes de dar otra lección. Esa misma madrugada, un caballo trotaba por el camino. Su jinete era Samuel, un vaquero rico dueño de cientos de cabezas de ganado. Vestía sombrero ancho, botas limpias y llevaba en sus alforjas comida y agua de sobra. La fortuna siempre le había acompañado, heredó tierras, multiplicó su ganado y nunca le faltó nada. Pero dentro de su pecho cargaba un silencio pesado. El oro, los banquetes y el poder no podían llenar el vacío de haber vivido tantos años solo, sin más compañía que el ruido del dinero y el eco de sus propios pasos en su hacienda. Cuando vio aquel cuerpo tendido en la arena, pensó al principio que era una ilusión. Se bajó del caballo y corrió hacia ella. Clara estaba inconsciente con el rostro hundido en el polvo. Samuel se arrodilló, le levantó la cabeza y notó que respiraba débilmente. Sin pensarlo, le ofreció agua mojando sus labios resecos hasta que ella se aferró instintivamente a la cantimplora. Sus ojos, cuando lograron abrirse, reflejaban un agradecimiento que ni siquiera las palabras podían contener. No me deje aquí, murmuró apenas, antes de caer de nuevo desmayada. Samuel la cargó en sus brazos como si fuera lo más valioso que había encontrado en su vida, y la subió a su caballo. La llevó hasta su rancho, donde llamó a la cocinera para que preparara caldo y a la curandera para atender las heridas de sus pies. Durante días Clara luchó entre la vida y la muerte y Samuel no se apartó de su lado. Era como si aquella desconocida hubiera despertado algo dormido en él. Le hablaba aunque ella no pudiera escucharlo, contándole historias de su infancia, de cómo había aprendido a montar, de la soledad que lo perseguía incluso en medio de tanta riqueza. Cuando por fin abrió los ojos del todo, Clara lloró. No de dolor, sino de alivio. Samuel le preguntó por qué había caminado tanto y ella, con voz temblorosa, le contó su historia, su escuela, sus niños, su hambre y su decisión de no rendirse aunque la muerte la rondara. Samuel la escuchaba en silencio, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, con un respeto profundo hacia aquella mujer que había arriesgado todo por algo tan intangible como la esperanza de enseñar. El vaquero, acostumbrado a que todos lo buscaran por interés o conveniencia, descubrió en Clara una fuerza distinta, una fe en la bondad humana que ni el hambre ni el polvo pudieron destruir. Esa noche no pudo dormir. Caminó por el rancho mirando a sus trabajadores, a los hijos de ellos corriendo descalzos entre los corrales, y pensó en las palabras de Clara. Al día siguiente tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos.
Samuel fue a verla y le dijo: Clara, en estas tierras también hay niños que no saben leer ni escribir. Hijos de mis peones, hijos de vecinos, pequeños que crecen con la esperanza seca como la tierra misma. Yo puedo darte techo, comida, y todo lo que necesites, si aceptas quedarte aquí y enseñarles. Ella lo miró como si el sol hubiera vuelto a nacer en medio de su oscuridad. Sus lágrimas rodaron libres. No solo había encontrado la fuerza para sobrevivir, sino también un lugar donde su misión podía florecer. Con el tiempo, la vieja bodega del rancho se convirtió en escuela. Samuel la mandó reconstruir, compró pupitres, pizarras y libros traídos de la ciudad. Al principio llegaron solo los hijos de los trabajadores, pero pronto acudieron también los niños de los pueblos cercanos. Clara enseñaba con la misma pasión que la había sostenido en su viaje, y Samuel, sentado a veces en un rincón, encontraba en sus sonrisas más riqueza de la que nunca le había dado el ganado o el oro. La maestra, que había estado a punto de morir de hambre, ahora alimentaba el espíritu de decenas de pequeños. Y el vaquero, que había vivido rodeado de riquezas pero sin propósito, descubrió que la mayor fortuna no estaba en sus tierras, sino en la gratitud y en las risas de aquellos niños. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas y los niños corrían despidiéndose de su maestra, Samuel se acercó a Clara y le tomó las manos. «Me salvaste de una vida vacía», le dijo con voz baja. «Y usted me salvó de la muerte», respondió ella con ternura. Ambos entendieron en ese instante que el destino los había unido no por casualidad, sino para mostrarles que la compasión podía transformar mundos enteros. El amor nació silencioso, sin necesidad de promesas grandilocuentes, alimentado por la bondad compartida. La noticia se extendió por toda la región. En las tierras de un vaquero rico, una maestra enseñaba a los hijos de todos, sin importar de dónde venían. Y así, un acto de generosidad dio fruto en generaciones que aprendieron que el conocimiento y la bondad son más fuertes que el hambre y la soledad. Clara, la mujer que caminó 100 millas casi hasta morir, había encontrado en aquel rancho no solo un lugar para enseñar, sino un hogar. Samuel, el hombre que lo tenía todo menos sentido, descubrió que el mayor tesoro era dar. Y así, bajo el mismo cielo que una vez la vio caer exhausta en el desierto, ahora brillaban estrellas que parecían susurrar una lección eterna: la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en lo que somos capaces de hacer por los demás.